Bueno, ya vamos a arrancar. Quiero daros la bienvenida, aunque ya os lo han dicho, pero a esta cuarta edición de Ciencia Contigo, que es una maravilla. Yo llevo los 4 años presentándolo, pero seguramente hay gente nueva, así que me voy a presentar antes de nada. Yo me llamo Ricardo Moure. Yo soy biólogo, soy doctor en biotecnología y además soy divulgador científico en medios de comunicación, como por ejemplo en Órbita Laica, en La 2 o en La Aventura del Saber, también en La 2. Y siempre pues la organización dice, este es un eventazo, es una cita de la divulgación, como bien ha dicho la viceconsejera. Y digo, tenemos que traer a alguien famoso, vamos a llamar a Ricardo, que sale en la tele. Yo trabajo en La 2. Lo llaman La 2 porque lo ven 2 personas y son mis padres. No, es broma, ya no tengo padre. Bueno, como os decía, bienvenidos a esta cuarta edición. Un evento Ciencia Contigo que para los que seáis más fieles recordaréis que empezó siendo algo pequeñito. Pequeñito pero muy currado, pero fue algo pequeñito que hasta hace 2 años se celebraba en la residencia de estudiantes, ahí en el recinto del CSIC, y solían venir nada, unas poquitas decenas de personas como público, a veces muy poquitas, muy poquitas, muy poquitas. Y a lo largo de estos 4 años ha crecido tanto que al final estamos llenando este auditorio. Así que quiero dar la enhorabuena y las gracias a la organización del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, también a la Comunidad de Madrid. Quiero dar también las gracias a la Universidad Autónoma, al CaixaForum y también a todos los científicos y científicas que durante estos 4 años han venido aquí a hablarnos de biotecnología, de neurociencias, de expediciones polares, de búsqueda de vida fuera de la Tierra, de pandemias. 4 años de evento científico. Así que muchas gracias a ellos, a ellas y también muchas gracias a todas las personas que decidís usar un viernes por la tarde después de trabajar para escuchar 4 horas de charlas de ciencia, que ya os vale. No, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por vuestro interés. Y bueno, ya os he presentado un poco el evento. Deciros además que este evento es muy especial. Como os han dicho, este año cumple 50 años el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que se dice pronto, un centro por el que han pasado algunos de los grandes cerebros de este país y también a nivel internacional. Tened en cuenta que por aquí ha pasado, por supuesto, Severo Ochoa, por aquí ha pasado Margarita Salas, Margarita del Val, Ginés Morata, Federico Mayor de Zaragoza y decenas de científicos y científicas que han hecho historia en nuestro país y fuera de él. Y como veis, pues este año, obviamente, había que dedicar este evento al doctor Severo Ochoa. No puede ser que yo diga Severo Ochoa y se quede el público tal cual. Entonces, no, esperad, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Yo ahora introduzco al doctor Severo Ochoa y os volvéis locos, ¿vale? Por supuesto, este año, este 50 aniversario del Centro de Biología Molecular no podía rendir homenaje a otra persona que no fuera el grandísimo, el gigante, el Premio Nobel de Medicina y Fisiología 1959, que se dice pronto, el doctor, el asturiano célebre, Severo Ochoa. Muy bien, hombre. Muy bien. Este año no voy a hacer como hace 2 años, que fue el año Cajal, que me acuerdo que dije, cada vez que digan Ramón y Cajal, lanzáis una ovación. Y en todas las charlas, la gente, cada vez que decían Ramón y Cajal, se volvía loca y al final nos retrasamos como 15 minutos. Este año no, que me echan la bronca, ¿vale? Que si alguien se anima de repente cuando digan Severo Ochoa a pegar un gritito, un silbido, vale, pero no os volváis muy locos. O sea, conteneros, aunque sé que esto es como un concierto de Lady Gaga, ¿sabes? Pero conteneros. Bueno, este año, como os decía, se va a centrar en la figura de Severo Ochoa, por favor, tranquilidad, y por supuesto vamos a rendir homenaje a este gran científico hablando de su obra, de lo que él más investigó, que fue el ARN. Una de las cosas, además, uno de los conceptos quizás más abstractos de los que hemos hablado en este evento, porque otros años pues, el evento se centraba, por ejemplo, en el cerebro. Todo el mundo sabe más o menos lo que es el cerebro. Los microorganismos, todo el mundo sabe que son bichitos chiquitillos. Pero el ARN es esa cosa que cuando nos preguntáis a un científico, a una persona de divulgación científica, oye, ¿qué es el ARN? Pues entonces a nosotros
¿No sale un tic en la ceja? Nos cae un goterón de sudor frío así y solemos empezar un discurso que es algo así como es como el ADN, pero... Y entonces empezamos a convulsionar, nos caemos al suelo y estamos 3 semanas diciendo ARN, ARN, ARN. Así que el reto de hoy es que os llevéis una visión general de lo que es el ARN, aprendáis para qué sirve, qué hace, cómo funciona. Y para ello vamos a empezar con una de las personas que más sabe sobre este tema, ¿vale? Para que ningún divulgador, ningún científico salga hoy herido hablando del ARN, vamos a empezar bien fuerte. Vamos a empezar con Luis Blanco Dávila, que es profesor de investigación en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC y además es uno de los científicos españoles que más ha contribuido a conocer los mecanismos de replicación y de reparación del ADN. De hecho, él descubrió la ADN polimerasa Fi29, que es una enzima que básicamente para la biología molecular moderna es clave en un montón de técnicas y además en su equipo han descubierto 3 de las 17 ADN polimerasas humanas conocidas. Así que sin más dilación vamos a comenzar y vamos a recibir con un aplauso fortísimo al doctor Luis Blanco Dávila. Por favor. Buenas tardes. Es un placer para poder participar con todos vosotros de esta edición de Ciencia Contigo, que se llama concretamente El Código Vital. Y bueno, quería contaros brevemente cuál fue la aportación de Severo Ochoa, que fue una aportación crucial y universal al conocimiento de este código. También intentaré transmitiros un poco del legado de Severo Ochoa, pero no solo del legado científico, sino también del legado institucional de Ochoa. Este es el título de la charla, Severo Ochoa y el Código de la Vida, un legado para el futuro. Bueno, la vida que conocemos puede transmitirse y perpetuarse porque está codificada. Está codificada y realmente ese código de la vida, donde reside, es en una macromolécula muy especial que se llama ADN, que forma como una doble cadena y que contiene toda la información necesaria como un libro de instrucciones para generar todas las proteínas que se necesitan para configurar un organismo. Pero la cuestión es cómo se traduce, se transmite el código desde el DNA a las proteínas. Esto es lo que ayudó a resolver Severo Ochoa. Entonces, para que esto ocurra, el DNA tiene que dirigir la síntesis de otra macromolécula que se llama RNA o ARN mensajero. Y esta, a su vez, tiene que decodificarse de una forma ordenada para que las proteínas puedan constituirse de forma secuencial utilizando los 20 aminoácidos disponibles. Esta es la clave de estos códigos secuenciales que tienen que ocurrir. Y fue Severo Ochoa realmente el que contribuyó de una forma muy especial a resolver la traducción de este código del RNA a proteínas. Para que lo entendáis un poco mejor, os pongo este vídeo. ¿Vale? Espero que se oiga. No hay sonido. No está entrando el sonido. Se copia a un ARN mensajero y esta información se descifra en los ribosomas, donde se fabrican las proteínas, que son las máquinas que realizan la mayoría de las funciones de la célula. La información almacenada en el ADN y copiada en el ARN mensajero está escrita con un alfabeto de 4 letras, A, T, G, C en el ADN y A, U, G, C en el ARN. Estas 4 letras son las iniciales de las bases nitrogenadas que forman parte de los nucleótidos: adenina, timina, guanina y citosina en el caso del ADN, adenina, uracilo, guanina y citosina en el caso del ARN. Las proteínas están compuestas por 20 tipos distintos de aminoácidos, es decir, un alfabeto de 20 letras. Pero entonces, ¿cómo se traduce un alfabeto de 4 letras a uno de 20 letras? Está claro que hace falta más de un nucleótido para fabricar cada aminoácido.
Con parejas de 2 nucleótidos se pueden fabricar 16 tipos de aminoácidos, pero siguen faltando 4 por fabricar. Así que tienen que ser combinaciones de al menos 3 nucleótidos, lo cual se confirmó mediante experimentos genéticos. A este grupo de 3 nucleótidos se le llama codón. En 1955, Marianne Grünberg-Manago y Severo Ochoa descubrieron la polinucleótido fosforilasa y pudieron, por primera vez en la historia, fabricar cadenas largas de nucleótidos parecidas al ARN mensajero. Severo Ochoa obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959 por este descubrimiento. Poco después se descubrió que la polinucleótido fosforilasa no es la encargada de fabricar los ARN mensajeros en las células, sino una herramienta que utilizan ciertas bacterias para destruir ARN. De repente, varios investigadores, entre ellos Ochoa, se dieron cuenta de que la polinucleótido fosforilasa podría ser una herramienta clave para descifrar el código genético. ¿Y cómo? En 1961, Marshall Nirenberg y Heinrich Matthey, siguiendo los pasos de Ochoa, fabricaron cadenas de poli-U e hicieron el siguiente experimento. Prepararon 20 tubos con todos los componentes necesarios para producir proteínas e introdujeron poli-U en cada uno. Luego echaron en cada tubo uno de los 20 diferentes aminoácidos. Solo en uno de ellos se sintetizó una proteína. Se había así descrito por vez primera un elemento del código genético. Hicieron lo mismo con otras cadenas obtenidas con el método de Ochoa. También probaron a introducir distintas proporciones de nucleótidos. Estos experimentos con mezclas permitieron saber qué nucleótidos hacen falta para cada aminoácido, pero no el orden en el que están colocados. En 1964, Govind Khorana fue capaz de construir cadenas de polinucleótidos con secuencias de repetición que tenían un orden concreto. Y gracias a herramientas desarrolladas por Marshall Nirenberg y Philip Leder, pudieron saber qué aminoácido resultaba de la traducción de esas secuencias en los ribosomas. Así se dedujo, por ejemplo, que esta cadena ordenada de guaninas y uracilos producía una cadena de cisteínas y valinas. Es decir, la combinación UGU produce cisteína y la combinación GUG produce valina. Y finalmente se descifró todo el código genético. Bueno, pues volvamos al dogma, pero no nos olvidemos algo muy importante, y es que el código fuente, que podemos llamarle código fuente del DNA, también tiene que ser copiado y replicado para ser transmitido a las células hijas. Entonces, bueno, el RNA mensajero requiere una enzima, la RNA polimerasa, y el DNA también, para ser replicado, requiere una enzima diferente. También es una polimerasa, pero es la ADN o DNA polimerasa. Un discípulo de Ochoa, Arthur Comber, fue el primero en descubrir la DNA polimerasa y pudo sintetizar DNA in vitro en un tubo de ensayo. A partir de estos datos, ambos, maestro y discípulo, recibieron el premio Nobel porque conjuntamente todo su trabajo realmente reflejaba el dogma central de la biología, el código de la vida, o como también se ha llamado en esta edición, el código vital, muy acertadamente. Este es realmente el legado de Severo Ochoa. El legado de Severo Ochoa, el legado de entender, tanto con su discípulo como con su trabajo, entender la base de todo el código vital, el que nos hace diferentes y únicos. Aquí podemos ver la primera DNA polimerasa descubierta por Comber,
que tiene forma como de mano. Esto no funciona muy bien. Y veis aquí las dos cadenas del DNA. La verde está siendo extendida, está siendo fabricada utilizando la gris como copia. Aquí vemos uno de los elementos de los nucleótidos que está siendo incorporado siguiendo las reglas de apareamiento que vimos en el vídeo anterior. Aquí veis en acción a esta DNA polimerasa. Veis cómo este nucleótido está enfrentándose a este porque es el complementario y se añade a la cadena. Es decir, los nucleótidos progresivamente van entrando y están siendo validados por complementariedad y la cadena continúa creciendo y deslizándose. Así es como funcionan todas las DNA polimerasas, prácticamente. Hay diferencias sutiles entre ellas, pero todas hacen esta misma reacción. Pero no hay una sola, realmente hay muchas DNA polimerasas diferentes. Aquí tenéis, por ejemplo, las humanas. Son 17 DNA polimerasas, de la primera a la última aquí abajo, y dependiendo de estas diferencias, pues hay algunas implicadas en replicación o reparación, lo que genera estabilidad, son las que están en verde. Perdón, aquí ha pasado algo raro. Bueno, hay otro grupo que son las de translesión, que son las que copian DNA dañado, y también incluso hay polimerasas que son verdaderas mutasas, que están ahí para incorporar nucleótidos erróneamente a propósito, para generar variabilidad en genes que necesitamos que sean, proteínas que necesitamos que sean diferentes, como por ejemplo los receptores de antígenos. Mi laboratorio realmente descubrió 3 de estas 17 polimerasas humanas, una implicada en la tolerancia al daño durante la replicación del DNA y otras 2 dedicadas a la reparación de roturas de doble cadena en el DNA, que es un daño muy difícil de reparar. Pues existen 2 polimerasas para ello, y para que veáis un poco cómo funciona, aquí hay como un esquema de cómo una rotura, esta polimerasa MU reconoce uno de los extremos, se asocia el otro extremo y se incorpora el nucleótido que falta. Aquí lo podéis ver más realistamente, cómo es una proteína con su volumen y cómo ese fragmento de DNA de la derecha se asocia a esa zona electropositiva azul. Allí está el nucleótido que va a entrar en amarillo, y cuando el otro extremo se acerca, pues se produce la conexión y la reparación. Es decir, esta es una polimerasa que prácticamente es una grapadora. Mete un nucleótido y ya está. Nada que ver con lo que normalmente se considera una polimerización. Y precisamente las polimerasas más eficaces en cuanto a hacer cadenas más largas y ser muy fieles cuando copian son las que han tenido una repercusión muy importante en biotecnología. Por simplificar un poco el mensaje, os comento que hay polimerasas que se usan para leer el DNA con elevada fidelidad, lo que se llama secuenciación. La más famosa fue la polimerasa del fago T7, sequenasa, se le llamó comercialmente, es muy fiel y muy procesiva. Hay otras que se utilizan para fotocopiar el DNA, lo que se conoce como amplificación. Cuando queremos tener más DNA, tenemos poco y necesitamos más. Necesitamos cierta fidelidad. El método, que ya veréis un poco a continuación el esquema, más conocido se llama PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Requiere una polimerasa termostable. Por eso allí veis a la derecha, en verde, la característica específica de la polimerasa más conocida, que es precisamente la polimerasa que Conver descubrió, pero una variante termoestable de una bacteria, de Thermus aquaticus, de ahí el acrónimo TAC. Aquí veis otra polimerasa que es famosa por sus aplicaciones en biotecnología, que es la polimerasa del fago Fi29, que tuve el honor de descubrir cuando hice mi tesis con Margarita. Esta polimerasa es la primera y casi única que tiene una característica muy especial, y es que es capaz de polimerizar abriendo la doble cadena de DNA ella misma. Y esto permitió que las técnicas de secuenciación y de amplificación pasaran a otro nivel. Es lo que se llama la secuenciación de nueva generación y la amplificación isotérmica. Para que comparéis y no os equivoquéis entre el PCR y la amplificación isotérmica, porque hay a veces en la prensa errores en este sentido, os pongo aquí el esquema de ambas. El PCR requiere que las 2 cadenas del DNA se abran para que cada una de ellas permita hibridar un pequeño iniciador, la polimerasa termostable extienda ese fragmento, y esto ha de repetirse muchas veces, estos ciclos de cambio de temperatura necesarios. Por eso, en cierta medida, el PCR se parece a una imprenta de Gutenberg, en la que cada hoja hay que abrir la máquina para hacer una copia de cada hoja. Mientras que la replicación utilizando la polimerasa Fi29, que se llama Rolling Circle Amplification, realmente funciona
haciendo como una copia continua del DNA, gracias a esa capacidad de desplazar la cadena, que también de nuevo tiene una analogía muy interesante con lo que es una imprenta rotativa que todos conocéis. O sea, son dos métodos muy diferentes y este se utiliza para la amplificación de genomas completos. Pasemos al legado científico de Ochoa, en concreto la fundación que él creó. La creó por voluntad propia, le puso el nombre de su mujer, Carmen, y el suyo propio, y el objetivo principal de esta fundación es reconocer la excelencia científica a los científicos que han realizado un trabajo excepcional en España en los últimos 5 años. Precisamente este año hemos fallado el premio a favor de Juan Valcárcel del CRG, que es una prueba fehaciente de que el legado de Ochoa sigue completamente vivo, porque lo que hizo Juan Valcárcel es entender cómo el RNA no se traduce directamente, sino que se sintetiza como una molécula que tiene partes legibles y partes no legibles que han de ser eliminadas para fusionar estos dos segmentos en un mensaje empalmado, que es lo que se llama el splicing. Esto fue toda la carrera científica de Juan, y para que entendáis mejor su agradecimiento a Ochoa y cómo es el legado de Ochoa, os he seleccionado 2 minutos de vídeo de cómo nos agradeció el premio. Fue hace unos días en la Semana Severo Ochoa. Además, tengo que agradecer a Severo Ochoa mucho más que todo esto. También la elección de mi tema de trabajo. Severo Ochoa lo definió Arthur Kornberg como el bioquímico de los bioquímicos. Y su foco en enzimas y en el ARN me llevó a dedicar toda mi vida profesional, toda mi vida, a un solo enzima que lidia con el RNA, que es el spliceosoma. Y en los próximos 2 minutos vais a ver algunas de las peripecias, acrobacias que este complejo de 150 proteínas hace para eliminar los intrones, esos fragmentos inútiles, aparentemente inútiles, que tenemos en nuestros genes para que se pueda dar lugar a la expresión de los genes. Y lo interesante de esto, y tiene una moraleja, es que estos intrusos, estos inmigrantes en nuestro genoma, que lo colonizaron completamente y que parecían que eran inútiles, de hecho, han conseguido que nuestros genes nos lleven a lo que somos hoy, a la regulación de los organismos multicelulares. Y un poco es similar a Severo, que mira el spliceosoma en esta diapositiva con admiración también, es que él también fue un inmigrante, y como una generación de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ayudó a construir el país, la potencia científica y tecnológica que fueron los Estados Unidos. Pues un precioso guiño de Juan Valcárcel a la necesaria internacionalización y multiculturalidad que debe tener la ciencia y, por extensión, también la sociedad. Esta fue la Semana Severo Ochoa de este año, que fue realmente hace bien poco, del 3 al 6 de noviembre, y fue en estas jornadas de la Semana de la Ciencia, que está dedicada de nuevo al legado de Severo Ochoa, donde concedimos este premio a Juan. Otra cosa que también ocurrió en esta semana fue la presentación del libro sobre Severo Ochoa, que está publicado ya por la editorial Planeta y que han participado muchas instituciones, como el Ministerio, como el CSIC, como la Sociedad Española de Biología Bioquímica y Biología Molecular. Y es un trabajo precioso que de verdad os recomiendo que, si podéis, lo leáis. Es un trabajo excelente y un libro maravilloso. El CBM, ya nos han indicado que es uno de los legados científicos de Ochoa, ¿no? Ochoa, cuando recibió su premio Nobel, se empeñó en que en España hubiera cultura científica y movió cielo y tierra para conseguir un centro de investigación de altura internacional, el primero en España de biología molecular, y este fue el CBM. Esto fue en 1975, cuando se fundó el CBM. Por eso ahora se cumplen los 50 años de esa fundación, y durante todo este tiempo el centro ha evolucionado muchísimo, se ha convertido en un centro multidisciplinar donde aproximadamente 90 científicos
principales de investigación con sus grupos, pues combinan investigación básica e investigación aplicada para resolver todos los problemas de biomedicina posibles en este centro. En base a su buen hacer, pues se le ha concedido por el Ministerio el premio de excelencia, que es lo que Ochoa quería. Y realmente este premio tiene el nombre de Severo Ochoa, no podía ser de otra manera. Y el CBM ha conseguido este premio. Os voy a poner un vídeo hecho muy recientemente en conmemoración de estos 50 años del CBM. ¿Por qué queremos investigar? La vida está formada por millones de piezas, invisibles a simple vista. Elegir cuál de ellas convertir en vocación no es una tarea sencilla. Hace 50 años, Severo Ochoa y un puñado de visionarios como él soñaron con un lugar donde la ciencia y las personas vibrasen en sintonía. Ese sueño tomó forma y creció, y nosotros con él. Muchos sentimos la irresistible curiosidad de entender cómo funcionamos al nivel más fundamental. Buscamos comprender la vida desde su primer momento, descifrar cómo la energía nos permite crecer, pensar y sentir, aprender de nuestros errores y aceptar que la naturaleza siempre nos llevará ventaja. Queremos enseñar a envejecer mejor, que la ciencia sea esperanza y que pequeños gestos cambien destinos. Lograr lo imposible. Queremos compartir este conocimiento con el mundo y conseguir que nunca se olvide. Pero sobre todo, queremos descubrir, porque en el instante en el que una idea se convierte en un hallazgo, sentimos algo único, euforia. Este es el sentimiento que nos lleva a investigar. Siempre colaborando en nuestra comunidad. Una comunidad sin fronteras. En el CBM aprendemos, enseñamos, avanzamos. Aquí buscamos decodificar la vida para mejorar el futuro. Bueno, pues todos en el CBM os aseguro que estamos cumpliendo el sueño de Severo Ochoa y que Severo se habría legado mucho de todo lo que hemos hecho a lo largo de estos 50 años. Esperamos seguir haciendo honor a su legado, mantenerlo y, si es posible, hacerlo crecer. Y para ello necesitamos jóvenes científicos y también necesitamos el apoyo y el apoyo de la sociedad, ¿no? El apoyo y realmente el interés de la sociedad. Y de esta manera, pues entre todos, poder seguir haciendo ciencia contigo. Muchas gracias.